hermanitos, entonces dispongámonos una vez más hoy para su palabra. Que el Señor nos ayude, prepare nuestros corazones. Y sea su Santo Espíritu abriendo nuestros oídos, nuestros corazones para atender a su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque nos tienes acá reunidos. Porque eres tú, Señor, el que nos ha convocado a este lugar. Así es, Señor. Porque eres tú, Señor, por el cual nosotros queremos estar acá, Señor, como hermanos. Nos disponemos delante de ti, Señor, para tu santa palabra, Señor. Que tú nos sigas guiando en este estudio, Señor. Porque es tu palabra, Señor. Así es. Tú nos la has dado, Señor, por tu gracia, por tu amor y misericordia, Señor. Tú nos permites, Señor, abrirla, leerla, Señor, y entenderla. Así es. Gracias, Señor, porque es un privilegio que tú nos das. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor. Y porque hasta aquí nos has traído hasta hoy, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces estamos tratando la serie de la iglesia. Hace poco terminamos la historia de la iglesia y continuamos ya como tal con esos aspectos importantes que el Señor quiere mostrarnos a través de su palabra de lo que Él estableció, los principios, las bases, los fundamentos para la vida de iglesia. ¿Sí? Habíamos tocado ya, el hermano Jonathan nos tocó algunos aspectos de la edificación de la iglesia hace 8 días, hace 15 días tocamos algunos aspectos de la comunión. Hoy, hermanos, el tema, de acuerdo a la dirección del Señor, es Cristo como el centro de la comunión de la iglesia. Entonces vamos a hablar un poco de eso, para algunos tal vez ya conocido el tema, para otros un poquito menos. Todos sabemos, evidentemente, que nuestro Señor Jesucristo es el centro de la comunión de la iglesia, ¿sí? Pero es importante que podamos afianzar ese conocimiento, afirmarnos en eso, afirmarnos en su palabra con relación a lo que el Señor nos muestra de que Él es el centro de la comunión. Amén, hermanos. Entonces, empecemos. Vamos a Lucas 10. Lucas capítulo 10, verso 38. Listo. La conocida historia de Marta y María. Vamos a leerla, hermanos, de principio toda y luego vamos a ir mirando cada uno de los versos a ver qué nos quiere mostrar el Señor. ¿Listo? Dice: aconteció que yendo de camino, el Señor Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Entonces, mis hermanos, acá de principio vemos en estos versos que el Señor nos muestra una situación en la que participan tanto Él como dos mujeres, dos hermanas, ¿sí? Está Marta y está María, ¿sí? Las dos estaban en la misma casa. Entonces nos dice ahí el verso 38 que aconteció que yendo de camino entró en una aldea, ¿sí? Parece ser que el Señor en su caminar sabía que tenía que entrar a esta aldea porque sabía que tenía que resolver allí
una situación de carácter espiritual que había en esta casa, ¿sí? Había una necesidad espiritual en esa aldea. Luego nos dice la palabra que una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta, seguramente movida también en su corazón, pues llamó al Señor a su casa, lo recibió allá, ¿sí? El Señor Jesús pues de antemano ya lo sabía, que eso iba a suceder, ¿sí? Entonces acá tenemos a la Marta que se dispuso para llamar al Señor y para hospedarlo en su casa, ¿sí? Para tenerlo allí. Luego nos dice la palabra que tenía una hermana que se llamaba María. María se sentó a los pies de Jesús a oír su palabra, ¿sí? Marta recibió pues nada más y nada menos que al Salvador, al Mesías, ¿sí? Pero luego nos dice la palabra que María era la que estaba sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra, ¿sí? Luego nos dice la palabra que Marta se preocupaba con muchos quehaceres, ¿sí? Este verso 40 en la Biblia textual nos dice: Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio. Y fíjense esto, ¿sí? Ya hemos visto por la palabra también que el Señor nos llama a servir, nos llama pues a ser diligentes, pero en este caso hay algo particular. Y es que acá la palabra nos empieza a mostrar que Marta estaba atareada respecto a mucho servicio. Ella fue la que llamó al Señor, ¿sí? Le dijo que se quedara en su casa y lo hospedó, ¿sí? Acá en la Reina Valera nos dice que se preocupaba con muchos quehaceres, ¿sí? Y por allá creo que en la Biblia de las Américas nos dice que estaba ocupada con los preparativos, seguramente con el tema de hospedar al Señor, con el tema de lo que implicaba pues recibir a un hospedador, ¿no? Y especialmente pues al Señor Jesús que iba camino por Betania, ¿no? Entonces dice, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En este momento, digamos, podemos ver que Marta podía pensar estar en lo correcto, porque mientras ella recibió al Señor y María estaba sentada a los pies de Jesús, y mientras ella estaba ocupada, ¿sí? Muy seguramente era porque ella consideraba que así, digamos, era lo correcto, ¿sí? Necesitaba preparar algo, necesitaba tener todo listo y todo a tiempo porque tenía a alguien en su casa, ¿sí? Pero en cambio María, muy tranquilamente, se sentó fue a los pies del Señor. Obviamente acá pues nos habla de que oía su palabra, ¿no? El sentarse a los pies era que oía la palabra del Señor, ¿no? Y luego nos dice las Escrituras, y acercándose, dijo. Y qué interesante, hermanos, es ver acá también esta palabra acercándose. O sea que Marta estaba en su casa, donde estaba el Señor, donde estaba María, pero Marta, aunque estaba en su casa recibiendo al Señor, no estaba con el Señor, ¿sí? Dice la palabra acercándose. La Biblia textual dice que levantándose o parándose, fue al Señor y dijo, ¿sí? Hermanos, acá podemos ver algo del corazón de ella. Y es que Marta, aunque recibió al Señor en su casa, aunque tenía al Señor allí, ella no estaba en comunión con Él, ¿sí? Porque dice la palabra, estaba preocupada con muchos quehaceres. Aún teniendo ya el propio Mesías, al propio Salvador, pero ella en su corazón tenía otros pensamientos. Sus pensamientos estaban en otro lugar. Y esto podemos identificarlo por lo que nos dice la palabra. El corazón de ella estaba en sus quehaceres, estaba en sus asuntos. Entonces dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y acá voy nuevamente a la Biblia textual. La Biblia textual nos dice, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude, ¿sí? Entonces acá vemos también algunas cosas. Primero,
Marta pensaba que estaba en lo correcto, que hacía bien, ¿sí? Que tenía que servir, que tenía que estar ahí atenta, haciendo todas las cosas porque tenía un hospedador, ¿sí? Lo siguiente, ella creía que el Señor era indiferente a lo que estaba sucediendo, porque aún como que lo cuestionó a él, ¿no? Dijo, Señor, dile pues que me ayude, ¿sí? Y conocemos de antemano que el Señor sabía cuál era la situación que pasaba en ese lugar. Sabía la condición de ella, la condición de María, y evidentemente también el Señor quiso entrar a esa casa con un propósito. Pero como decía al principio, hermanos, mientras estas dos mujeres estaban en la casa, pero Marta no estaba en comunión con el Señor. María sí estaba a los pies del Señor, ¿sí? Y estamos mirando primero, analizando un poco a Marta. Ya ahorita vamos con María, ¿sí? Pero podemos ver esto de principio. Creía ella que el Señor era indiferente. Y aparte señaló a María y la acusó con Jesús, ¿sí? La acusó con el Señor Jesús, dile pues que me ayude, pero también ella se intentó justificar delante del Señor, ¿sí? Entonces más adelante ahí en la palabra vamos a ver qué es lo que le responde el Señor. Marta quería también hacer las cosas a su manera, hermanos, ¿no? Hace 8 días el hermano también nos hablaba de que cuando se edifica la casa tiene que ser conforme a la palabra del Señor, ¿no? De acuerdo a su dirección, de acuerdo a su Santo Espíritu, de acuerdo a la medida que Él nos ha dejado, ¿sí? Por el servicio, hermanos, nosotros nunca podríamos hacerlo de manera apropiada si primero no escuchamos al Señor, si primero no atendemos su consejo, ¿sí? Por eso acá la palabra nos dice que ella estaba afanada y turbada, ¿sí? Entonces recuerdo en este momento algo que también compartían los hermanos hace poco, que tal vez el Señor nos podría encontrar a nosotros haciendo muchas cosas o pocas cosas, pero cosas de las cuales tal vez Él puede ser que no nos ha llamado a hacer. Y son cosas buenas, porque acá la palabra también nos está mostrando que Marta servía, que Marta quería servir, quería atender, quería estar dispuesta. Pero la misma palabra nos está mostrando dónde estaba el corazón de Marta, dónde estaba ella. Algo similar a lo que el Señor le preguntó a Adán y Eva cuando comieron el fruto. ¿Dónde estás tú? Y entonces muchas veces podríamos nosotros encontrarnos delante del Señor, tal vez haciendo cosas, haciendo un servicio, que puede ser que el Señor no nos ha llamado, o que puede ser que el Señor nos quiera decir cómo hacerlo y nosotros no hemos escuchado su voz. Hermanos, si el Señor amaba a Marta, que por allá en Juan capítulo 11 dice, y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, que era también hermano de ellos, ¿sí? Ciertamente el Señor vio esta necesidad y por eso estuvo allá en la casa de ellas, pero Marta tenía que aprender algo. Tal vez era una mujer muy activa, una mujer proactiva que tenía que estar aquí y allá, ¿sí? Tal vez una mujer que le costaba quedarse un momento quieta o guardarse un momento en silencio para esperar la voz del Señor, para esperar tal vez el Señor que quería manifestar, ¿sí? A veces nosotros, hermanos, podemos ser muy rápidos en tomar alguna decisión o dar alguna respuesta o andar en un camino que nos parece correcto a nosotros, pero que el Señor no nos ha llamado primero a decir si es por ahí o no es por ahí. La palabra nos dice en Proverbios, el camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios es el que pesa los corazones. Y Dios ciertamente tiene que pesar los corazones, porque Él es el que nos examina y Él es el que nos dirige. Hermano, la palabra también nos dice que todo tiene su tiempo, ¿no? Y todo lo que se quiere bajo el sol también tiene su tiempo. Y nos dice también que seamos prontos para oír.
atentos a escuchar la voz del Señor y su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero a veces nosotros, por causa también de nuestros afanes, de nuestro corazón turbado, podemos llegar a encontrar un camino que nos parece bueno y que ciertamente podría ser bueno, pero que el Señor nos dice: espera un momento, espera. Y a veces nosotros podemos ser hallados diciéndole a Él: no quiero esperar, ya quiero seguir, ya quiero hacerlo, ya quiero encaminarme por ahí. Entonces esto es lo que vemos con Marta, ¿sí? Luego dice el verso 41. Acá viene entonces la respuesta del Señor, ¿no? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, Marta. Y de nuevo la Biblia textual nos dice preocupada y molesta. Miren esto, hermanos. ¿Sí? Entonces la textual nos dice preocupada y molesta. Marta estaba tal vez en su corazón mirando la situación y consideraba entonces que ella debía estar sirviendo y que María también debía estarle ayudando. Que María debe estar también con ella haciendo los preparativos, los quehaceres allá de su casa. ¿Sí? Y hermanos, nosotros tal vez a veces también podemos estar siendo hallados que no estamos en comunión con el Señor, sino que nuestro corazón está más pensando en la obra que el hermano está haciendo o en lo que está dejando de hacer. ¿Sí? Recordemos que Marta y María son hermanas. Y recordemos que entonces Marta creía que estaba en lo correcto, que estaba haciendo lo apropiado. Pero entonces el Señor luego le dice: preocupada y molesta estar por muchas cosas. Seguramente hasta molesta estaba con el Señor, porque si también a él le cuestionó, le dijo: Señor, dile a ella que me ayude. ¿Sí? Ella en su sabiduría, en su entendimiento, consideraba que el Señor debía decirle a María que estuviera también ayudándole, que estuviera sirviendo, que estuviera moviéndose. Pero que sabemos, hermanos, también nosotros, que aunque somos iglesia, a cada uno de nosotros el Señor también nos tiene caminando juntos ciertamente, pero también a cada uno de nosotros podemos estar en jornadas diferentes, ¿no? En nuestras casas, en nuestros trabajos, ¿sí? En donde el Señor nos tenga. Y tal vez hay momentos donde el Señor quiere tener a unos sirviendo bastante, a algunos, y a otros un momento aquietados. Un momento en quietud, sentados, esperando. Y depende del trato también que el Señor necesite con cada uno de nosotros. El Señor a algunos tal vez necesita moverlos un poco más, a que sirvan, pero a otros tal vez necesita aquietarlos y decirles: estás afanado y turbado con muchas cosas. Porque ciertamente, hermanos, cuando hay un corazón afanado y turbado, pues es un corazón que también carece de entendimiento, un corazón nublado a la palabra del Señor y a lo que el Señor quiere manifestar. Porque ciertamente en el corazón, si es la suma del alma más la conciencia, hermanos, entonces también está la mente que se nubla. También están los sentimientos que se alteran. Y podemos ser hallados como Marta, ¿no? Preocupados y molestos. ¿Sí? O a veces hasta angustiados tal vez porque queremos que las cosas avancen prontamente. O queremos que avancen a nuestro paso. Pero el Señor tiene una medida, ¿no? Y mire, hermanos, estamos acá, gracias al Señor, después de oraciones, después de pedirle, Él nos ha puesto en otra jornada. Pero es paso a paso. Y a cada uno de nosotros seguramente el Señor nos tiene en una jornada diferente, porque el Señor pues a cada uno nos ha hecho diferentes. Y el Señor ciertamente quiere tener comunión con cada uno de nosotros. La comunión individual, pero también la comunión corporativa, evidentemente.
Pero en esa comunión el Señor necesita tratar nuestro carácter, nuestro temperamento. ¿Sí? Algunos el Señor impulsará, otros aquietará por un momento. Pero el Señor, hermanos, conoce nuestras necesidades espirituales. Y Él conocía perfectamente la necesidad espiritual de Marta y la necesidad espiritual de María. Y por eso llegó a ese lugar. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta palabra acá nos muestra inicialmente esto. Y yo quisiera que fuéramos por un momento ahí mismo en Lucas, pero el capítulo 8. Lucas capítulo 8, desde el verso 14. Entonces, hermanos, acá para ponernos un poco en contexto, este pasaje es acerca de la parábola del sembrador, ¿no? Yo creo que ya todos la hemos leído alguna vez, ¿sí? Entonces acá hay cuatro tipos de tierra, de corazones, digámoslo así, ¿sí? Acá el Señor primero entonces les estaba ahí explicando a ellos. El sembrador salió a sembrar y las semillas cayeron en tal lugar y tal lugar, ¿cierto? Tal vez las dos primeras que dice que cayeron junto al camino, que dice que son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Tal vez no estemos ahí, gracias al Señor porque ya somos salvos y creímos. Tal vez no seamos los segundos que dice los de sobre la piedra, que son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Tal vez no seamos de esos, hermanos. Pero luego dice en el verso 14, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes. Y era lo que le pasaba a Marta. Marta recibió al Señor en su casa. Recibió al Salvador, pero ella mientras estaba ahí con Él, a la vez no estaba ahí. Estaba físicamente, pero no espiritualmente con el Señor como lo estaba María. Marta tenía su corazón afanado, pensando en otras cosas. Y acá la palabra nos está diciendo que hay algunos que creen, pero que no tienen raíces, creen que por algún tiempo y el tiempo de la prueba se apartan. Y luego los que oyen que yéndose son ahogados por los afanes y ahí dice otras cosas. Entonces, hermanos, si nuestro corazón se haya afanado cuando entramos en comunión con el Señor, pues no vamos a poder recibir la buena palabra del Señor. Y esto no implica solo cuando estamos acá en la comunión, ¿no? O cuando estamos en las reuniones de oración, de varones, de mujeres, ¿sí? Ciertamente implica que cada día que estamos nosotros en comunión con el Señor tiene que hallar en nosotros un corazón tranquilo, un corazón acoplado, un corazón dispuesto, un corazón descansado. Porque si el Señor halla un corazón afanado y turbado, Él no va a poder obrar, hermanos. No va a poder obrar. Y por eso la respuesta que el Señor le da a Marta. Marta, Marta, afanada y turbada, o preocupada y molesta. Eso ya se convierte, hermanos, en tropiezo para que la palabra del Señor llegue al corazón, para que traspase, que es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, ¿no? En nosotros. En Hebreos dice, por ejemplo, que hay algunos que no les aprovechó la palabra porque no la recibieron. No la recibieron como debía recibirla, ¿sí? Estoy parafraseando. Pero no les aprovechó. Y hemos hablado, hermanos, varias veces de que no se trata en sí mismo de estar
asistiendo a la comunión. Ciertamente el Señor nos llama a ser constantes, ¿no? Perseverantes. Pero más que eso, hermanos, el Señor nos llama a que su palabra pueda permear nuestro corazón, pueda traspasarnos. Y para eso el Señor necesita hallarnos completamente dispuestos y en quietud. ¿Sí? Porque es como si uno, bueno, ciertamente estamos ahorita en un mundo donde casi que necesariamente por nuestros trabajos y todo tenemos que estar haciendo 2 o 3 cosas a la vez, ¿sí? Pero hermanos, el Señor nos diseñó de una manera. Y Él nos diseñó para que cuando tengamos comunión con Él, sea una comunión solo con Él. ¿Sí? A veces podemos, claro, decir, bueno, voy a hacer tal cosa y escucho una enseñanza, una prédica, y gloria a Dios por eso. Pero cuando es, hermanos, una comunión con el Señor, con su palabra, llámese devocional, llámese oración corporativa, llámese oración individual, llámese lectura individual, el Señor necesita, hermanos, que nosotros estemos hallados con un corazón tranquilo, calmado, sin tempestad. Porque si el corazón no está hallado así, hermanos, el Señor no va a poder entrar. No nos va a poder hablar profundamente al corazón, hermanos. Y esto acá tiene bastante que ver también con los oídos espirituales que nosotros tengamos para con el Señor. ¿Sí? Marta en ese momento no los tenía, porque estaba ocupada en otras cosas, sus pensamientos estaban en otro lugar. ¿Sí? De por sí, si la palabra ya nos habla que ella estaba preocupada y molesta, es porque ya en su corazón estaban cavilando cosas contra María tal vez, cosas contra, tal vez hasta con el mismo Señor Jesús. Entonces, hermanos, estamos hablando de la comunión, que en el centro de la comunión debe ser Cristo. ¿Sí? Y estamos mirando acá este aspecto de que cuando tenemos comunión con el Señor, la comunión es completa con Él. El Señor no quiere que estemos nosotros a medias, que estemos con un oído escuchándolo a Él y con otro oído tal vez escuchando otra cosa, ¿sí? O lo que pasa afuera, lo que pasa en el medio, o con un pensamiento con el Señor y otro pensamiento pensando otra cosa más adelante que necesitamos hacer o de la que estamos afanados. Tenemos al Señor también con ese amor que le habla a Marta, ¿no? Y le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Entonces acá también la parábola del sembrador nos muestra eso. Ciertamente, hermanos, ahí en el verso 11, donde estamos ahí en Lucas 8, nos dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. O sea que la semilla no es solo lo que nosotros podemos llegar a sembrar a alguna persona cuando le hablamos la palabra, sino que la semilla siempre va a ser la palabra de Dios. Y el Señor pues no quiere dar su palabra la mitad o un cuarto de palabra, sino quiere darla completa. ¿Sí? Y nosotros que estamos siendo edificados en la palabra del Señor, pues necesitamos recibir su consejo completo, su palabra completa. ¿Sí? Pues entonces Él por eso luego pone acá estos 4 tipos de tierra, de corazones en los que cayó esa palabra. Y nos dice entonces que en alguno que cayó entre espinos, los que oyen pero son ahogados por los afanes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos esta situación, lo que ocurrió con Marta. Marcos 4:18 nos dice ahí, pues voy a leerlo acá, hermanos, igual si quieren buscarlo, o nos detenemos ahí en Lucas mientras tanto. Marcos 4:18, que está bien relacionada con la parábola del sembrador, nos dice, es aquellos que están ahogados por los afanes de este siglo, o las codicias de otras cosas. Codicias de otras cosas, ¿no? O sea, hay cosas que también podemos codiciar, o cosas que podemos desear que sean diferentes a recibir la palabra del Señor. Y nos dice también que son las que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y la palabra es con el propósito también de que dé fruto en nosotros. ¿Sí?
Porque seríamos entonces como dice ahí la parábola, recibimos la palabra, pero tal vez se vuelve infructuosa por causa de que no somos hallados por el espíritu de inquietud para atender lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Sí? La palabra es viva y eficaz, ¿no, hermanos? Pero nosotros podemos volverla ineficaz cuando nos encontramos delante del Señor hallados así con un corazón turbado, o con un corazón por allá divagando, o con un corazón apartado del Señor. ¿Sí? Podemos ser hallados pensando en 1000 cosas, menos en lo que el Señor quiere que estemos concentrados y pensando. ¿Sí? Y vuelvo y digo, hermanos, esto no solo para la comunión, como hermanos, como iglesia, sino cada día que el Señor nos llama a tener comunión, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿De qué manera? ¿Sí? Porque esto implica pues no solo el tiempo que pasamos con Él también, sino la preparación que tengamos aún antes de orando al Señor para poder atenderlo. ¿Sí? Entonces esto es lo que nos muestra Marta. Y la palabra se hace infructuosa. Entonces, como decía ahorita, hermanos, el tema que conecta esta parábola del sembrador es saber escuchar. Que nosotros sepamos escuchar, aprendamos a escuchar en el Espíritu. Que tengamos un corazón receptivo al Señor. ¿Sí? Un corazón que esté dispuesto a oír la palabra. Sea palabra suave, hermanos, sea exhortación, sea cuando el Señor nos disciplina, cuando nos redarguye, pero todo el consejo del Señor, porque Él necesita ponerlo en nosotros. Y de hecho ahí ciertamente en estas parábolas dice el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces los que tienen oídos para oír se les revela más del reino. Pero los que no tienen oídos, pues la palabra revelada les resulta infructuosa. ¿Sí? Hay ejemplos que a veces ponen los hermanos que ya han caminado mucho tiempo con el Señor, de que pueden ver, digamos, testimonio en otros hermanos que llevan 10, 20, 30 años caminando con el Señor, pero parece que fueran, digamos, en el mismo lugar. ¿Sí? O en la misma estatura, o como dicen algunos hermanos que digamos solo de visita a las reuniones, o solo de visita a los domingos. Pero el propósito del Señor, hermanos, es más allá de eso. Es que su palabra en nosotros se haga fructífera. Es que su palabra en nosotros realmente se haga una realidad y la podamos practicar, la podamos llevar a cabo. ¿Sí? Que no sea una palabra infructuosa. Y el mensaje velado, pues es la respuesta al endurecimiento que puede ser repetitivo, prolongado del corazón. Entonces por eso el Señor dice en la palabra que Él hablaba por parábolas a muchos, pero a algunos les era velado el mensaje porque no entendían con el Espíritu, sino que eran endurecidos. Pero a otros, como a los discípulos, el Señor les explicaba las parábolas y se las daba también, digamos que desmenuzadas, ¿sí? Para que ellos comprendieran, para que su iglesia comprendiésemos que el Señor nos hablaba acerca del reino de los cielos. ¿Sí? Pero en medio de la comunión, hermanos, pueden haber Marías, pero también pueden haber Martas, ¿sí? En la situación de la que estamos hablando, ¿no? Porque ciertamente vemos después otros aspectos que el Señor mostraba de Marta, y que el Señor amaba a Marta. Cuando Lázaro murió, el Señor fue a resucitarle. Y si acá, hermanos, pues nos preguntáramos quién quiere ser como María, pues todos diríamos que como ella, ¿no? Pero en el corazón, ¿cómo estamos? Delante del Señor.
¿Estamos receptivos, hermanos, a recibir la palabra de Dios? ¿O estamos tal vez siendo hallados, afanados y turbados? ¿Sí? El Señor nos dice en su palabra: no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Porque eso causa como un congelamiento, ¿no? Causa ese oscurecimiento. Entonces, hermanos, volvamos allá a Lucas capítulo 10. Y nos devolvemos un momento al verso 39. Entonces el verso 39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Sí? Entonces acá ya vemos que sentarnos a los pies del Señor implica oír su palabra, estar en comunión con Él. Ahora, hermanos, como estamos hablando nosotros, acá este tema que nos acoge es que el centro de la comunión es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y vemos acá que Marta no solo estaba sentada a los pies del Señor, sino que oía también su palabra. Y María. Y la palabra del Señor nos dice también que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Y Gálatas 3:14 nos dice que el Espíritu se recibe por la fe. A la parte B de ese verso nos dice eso. ¿Sí? O sea, cuando nosotros oímos la palabra, Dios nos trajo la fe y vino a nosotros también la promesa del Espíritu Santo para ser salvos, para ser justificados, ¿sí? Ahí empezó nuestra carrera como cristianos. Pero ese era solo el principio, ¿no? Pero entonces cuando Dios nos habla, produce también el oír que nos trae a la fe. Y ciertamente el centro de nuestra fe es el Señor Jesucristo. No podemos ser hallados, hermanos, teniendo comunión de diferente manera si Jesús no es el centro de nuestra comunión. ¿Sí? Entonces María veía a Jesús como su centro. Ella tal vez completamente apartada de los quehaceres como estaba Marta, pero fue a lo que necesitaba ir, que era el Señor. Porque ahora, hermanos, si el Señor iba de camino a esa casa, iba de paso, pues que era lo primordial, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Es servir o eso? ¿O estar a los pies del Señor? ¿Sí? Y Marta tuvo un corazón dispuesto que también supo, pues, que el Señor iba ahí, pero no iba a estar iba a estar días o mucho tiempo, sino que el Señor iba a pasar ahí a hacer una obra. Y estuvo sentada a los pies del Señor. ¿Sí? Digamos que la palabra no nos muestra ahí antes de esto. Si ellas ya le habían conocido, ya habían escuchado a Él, seguramente pudo ser así. Y por algo pues también fue que Marta quiso hospedar al Señor, ¿no? Y María luego sentarse a los pies de Él. Pero era algo que se había que aprovechar. Y esto nos habla también, hermanos, de que el tiempo de la gracia que nosotros tenemos, hablando de nuestras vidas, pero también de los tiempos que tenemos de comunión con el Señor, son tiempos, hermanos, para estar a los pies de Él. No son tiempos para que estemos afanados, o alterados, o con nuestros pensamientos divagando en otras cosas, ¿sí? Porque son tiempos de gracia, hermanos, que el Señor nos da como un enorme privilegio desde los cielos. Y si el Señor de pronto nos dice, no sé, el lunes que empieza la semana, 30 minutos tenemos, por ejemplo, de estar con Él, pues hermanos, el Señor nos llama a que esos 30 minutos los aprovechemos diligentemente y completamente encomendados al Señor, a la oración, a la palabra, a lo que el Señor nos conceda. Sean 10, sean 30, sean 60 minutos, hermanos. Pero poder estar sentados a los pies del Señor, poder estar dispuestos en el Espíritu a escucharlo a Él, hermanos, ¿no? Ciertamente cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a orar, no estamos orando nosotros al aire, ¿no? O nosotros con nosotros mismos. Estamos, hermanos, es entrando en comunión con el Señor, hablando con Él para que Él también nos responda.
Porque aunque no lo vemos con estos ojos, o lo escuchamos con estos oídos físicos, sabemos que el Señor está acá, que el Señor está en el lugar donde invocamos su nombre, en la calle, en el bus, en la casa, en nuestro aposento, con la puerta cerrada, pero ahí está el Señor, hermanos. ¿Sí? ¿Y será que nosotros queremos ser hallados hallándole ese desplante a Dios como lo hizo Marta? ¿O más bien ser hallados escuchando al Señor como María? Y hemos hablado, hermanos, también de que el Señor requiere que nosotros meditemos en su palabra, que eso implica también la comunión. Y esperar también de la oración el curso de acción para que el Señor nos responda. Porque a veces le podemos pedir algo y a los, no sé, a los 5 minutos ya queremos que el Señor nos dé una respuesta, o al otro día. Hermanos, y nosotros vemos ejemplos de muchos hombres de fe, muchos hermanos, como George Mueller, Watchman Nee, que duraron años orando por sus amigos, por la salvación de sus amigos, 40, 50, más de 50 años. Y esos hermanos partieron y no vieron la salvación de sus amigos, pero el Señor sí se las concedió después. Miren, hermanos, la perseverancia en esto. Entonces el Señor también nos llama a que entremos en una comunión santa y elevada con Él. ¿Sí? No es solo el lugar, hermano, no es solo participar también, de sentarnos, de estar acá reunidos, o de que estemos nosotros en nuestras casas con las familias, sino es realmente, hermanos, que haya una mente y un corazón dispuesto. Decir, bueno, Señor, hoy yo quiero leer esta palabra, estos 4 versos, porque bueno, no cuento con tiempo para más, pero Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú me quieres decir acá. Háblame, Señor. ¿Sí? La lectura tiene que ser cuidadosa, la lectura de la palabra, hermanos. La lectura que hacemos a diario, sea de mañana, de tarde, de noche, como el Señor nos llama a hacerlo. Pero tiene que ser, hermanos, algo muy cuidadoso y delante del Santo, hermanos. Fíjense, por ejemplo, ahora en el Antiguo Testamento, cómo el Señor llamaba a andar en completa santidad a los de la tribu de Leví. ¿Sí? Que cualquier cosa, cualquier error, ya el Señor lo castigaba porque Él había dado unas instrucciones. Hasta el punto que, por ejemplo, mató a los 2 hijos de Aarón, ¿no? Nadab y Abiú. Porque ellos seguramente se acercaron con lo de ellos, presentaron fuego extraño. Y ellos obviamente consideraron que eso era bueno. Presentémosle esto al Señor. Si lo hicieron porque ellos pensaban en su corazón que era bueno, pero viene el Señor luego y los castiga tremendamente, hermanos, con la muerte. Entonces nosotros no nos podemos acercar, hermanos, al Señor de cualquier manera. Aún antes de orar, de entrar en comunión con Él, deberíamos nosotros pedirle al Señor preparar nuestro corazón, ¿no? Señor, ahorita que entro en oración contigo, ayúdame, prepárame. Ahorita que entro en comunión contigo, Señor. Señor, ahorita que voy camino a la reunión, prepara mi corazón, Señor. Ahorita que voy camino a la reunión de oración con la iglesia, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que oremos como iglesia, Señor? ¿Sí? No nos acerquemos, hermanos, de manera liviana al Señor, porque Él no nos va a escuchar. Él escucha a aquellos que se acercan de corazón sincero, ¿no? Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. ¿Sí? Y eso implica que el Señor quiere que nosotros le presentemos los mejores frutos a Él. Lo mejor que Él nos ha dado para ofrecerle a Él, ¿no? Las primicias. ¿Sí? Lo mejor de nuestras fuerzas, de nuestra energía, de nuestra concentración, de nuestra disposición, de nuestra mente, hermanos. Para poder entenderle. Pero apresuradamente, hermanos, lo que nosotros tal vez podríamos esperar es resultados de tibieza espiritual. Tal vez tendríamos resultados ciertamente, pero resultados muy pocos, hermanos, en nuestro crecimiento espiritual, en la edificación que el Señor quiere hacer con nosotros.
Acerquémonos, hermanos, al Señor como María, dispuesta, que se olvidó completamente de lo que había en su casa, si estaba o no estaba desordenada, si había quehaceres, si había que ordenar el hospedaje del Señor, sino que ella entendió que aún el mismo Señor no iba allá a que le sirvieran, sino que el Hijo del Hombre vino a servir. Y él pasaba allá por esa aldea y por la casa de ellas era servir. Y por eso ahí el Señor vio el corazón de María y empezó a hablarle su palabra y a enseñarle. ¿Sí? Y esta escena es preciosa. Amén. María sentada a los pies del Señor y el Señor hablándole a ella. Y por lo que vemos ahí también en la palabra, fue un buen rato, fue un buen tiempo, porque María es la que está en sus quehaceres, seguro iba aquí, venía allá, seguramente miraba a María, se molestaba a Marta, miraba al Señor y decía tal vez ¿por qué no le dice nada? Y mientras tanto María tranquilamente, hermanos, completamente desconectada de todo y solo viendo al Señor. Por ahí en Colosenses 3 la palabra nos dice, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poned la mira en el Señor, hermanos. Es la forma en que nosotros podemos tener comunión, una verdadera comunión, hermanos. Porque si nosotros nos queremos acercar con lo de nosotros, a tener comunión entre nosotros, hermanos, pues vamos a encontrar una cantidad de cosas de nuestra naturaleza caída que no son. ¿Sí? Nos vamos a terminar chocando con una cantidad de cosas que no convienen. Porque en nuestra carne pues tenemos una cantidad de cosas y sabemos que la carne no mejora nunca y no va a mejorar. Nos vamos a encontrar con un reguero de cosas de que yo creo esto y esto es lo justo y no me parece lo de los demás. ¿Sí? Pero hermanos, si nos acercamos al Señor en comunión primero con Él, al Señor Jesús que es nuestra cabeza, ahí empieza, hermanos, también la verdadera comunión con la iglesia y la verdadera unidad también, hermanos. Porque el Señor de hecho no solo quiere llamarnos a que estemos juntos, sino que estemos unidos y unánimes. Unánimes es un nivel todavía más avanzado. Ya es un nivel de unión de pensamiento, de un mismo sentir. Eso tiene otras implicaciones, hermanos, que solo en el Señor podemos lograr. Implicaciones de tomar nuestra cruz, de negarnos. Pero implicaciones, hermanos, también que requieren de una disciplina del alma, o sea, de nuestros pensamientos, voluntad y sentimientos, para poder sujetarlos por completo a lo que es la comunión con Cristo. Y de esa manera sí que en todos haya el mismo sentido, haya la unanimidad, haya el soportarnos unos a otros, haya el valorarnos unos a otros. Pero aunque nosotros, hermanos, deseemos hacer esa comunión, si lo hacemos a nuestra manera, no lo vamos a obtener, hermanos. No lo logramos. O tal vez va a ser así como de tumbo en tumbo. A veces sí y a veces no. ¿Sí? Como hablábamos que día. Tal vez cuando estamos en la afinidad natural con algún hermano, listo, sí, qué chévere. Pero después al otro día el hermano me sacó la piedra, entonces ya no lo quiero ni ver. Ahí, hermanos, la comunión entonces no es en el espíritu, no estamos haciendo a Cristo el centro de esa comunión, sino a nosotros. Aún muchas veces, o ni siquiera los hermanos, sino a veces hasta nosotros mismos, queremos hacernos el centro de la comunión. ¿Sí? Que nos vean, que nos miren o que nos admiren, hermanos, y el único digno de admirar y de toda gloria es el Señor Jesús. Así es. Y Él es el que obra en cada uno de nosotros para que seamos cada vez más sujetos a Él, hermanos. ¿Sí? Amén. Entonces el centro de esa fe, de la fe, de nuestra fe, es el Señor Jesucristo. Y como nos dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3, nuestra comunión es con el Padre y el Hijo, antes de que sea comunión entre nosotros, ¿no? Con el Padre y con el Hijo. Y ciertamente María tenía comunión con el Hijo, Marta ahí no la tenía. Y como dice también 2 Corintios 13, 14, la gracia de Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y ciertamente si tenemos comunión con el Espíritu Santo es porque estamos teniendo la comunión con Cristo y con el Padre.
Y ahí es donde llegamos entonces a tener esa comunión, hermanos, entre nosotros verdadera, sincera y fiel. Y esa unidad en el Espíritu que el Señor nos llama a tener, ¿sí? Pero no con cosas externas, hermanos. Porque a veces nos enfocamos mucho en lo que está haciendo, dejando de hacer el hermano, ¿sí? A veces estamos mirando acá con un ojo al Señor y con el otro mirando qué está haciendo el hermano. O estamos escuchando con un oído la alabanza tal vez y con el otro oído escuchando a ver acá si el hermano a ver qué está por ahí haciendo, si está concentrado en la comunión, ¿sí? Entonces, hermanos, si todos como iglesia nos disponemos constantemente en cada comunión corporativa y de manera individual con el Señor, Él nos va a bendecir sobremanera, hermano, lo ha hecho ciertamente, pero vamos a poder atender con más receptividad la palabra del Señor. Vamos a poder ser más receptivos de nuestros oídos y saber escuchar cuando el Señor nos habla. Y como le decía ahorita, la comunión con el Señor, en oración, en meditación, implica que Él también nos hable. No nos hablamos nosotros mismos o al aire, sino que estamos hablando con una persona. Estamos hablando con una persona, hermanos, aunque no lo veamos. Él está delante de nosotros cuando le hablamos. Hay que esperar respuesta, ¿no? No es lo normal que en una conversación uno también espere respuesta de la persona que está con uno, ¿no? No solo uno hablando como solo al aire. El Señor quiere darnos respuesta, hermanos, a su debido tiempo. A veces nos da respuesta pronta, a veces no, a veces tarda. Pero el Señor conoce, hermanos, cada necesidad. Y aún las oraciones que pareciera que no son respondidas, pues es porque el Señor responde que no. Y es porque tal vez pedimos y pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Entonces esto también implica, hermanos, que el Señor nos guíe a saber orar, a saber acercarnos a Él, en una comunión santa, ¿sí? Nosotros, hermanos, deberíamos siempre estarnos acercando al Señor, cuando oramos, dándole primero la gloria a Él, exaltándole, alabándole, glorificándole, ¿sí? Y ya después deberían venir, hermanos, las peticiones que tenemos en nuestro corazón para Él. Entonces, bueno, mis hermanos. Entonces, dentro de todo esto, hermanos, pues hay unos aspectos de la comunión con Cristo. ¿Sí? Si me acompañan, hermanos, ahí a Efesios 4. Efesios 4, verso 3. Efesios 4, 3. La palabra nos dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese solícitos es como diligentes, ¿no? Como atentos a guardar la unidad del Espíritu. Ahí dice guardar, ¿no? Y luego hay más abajo, hermanos, me adelanto hasta el 13, al verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces tenemos dos palabras ahí, hermanos. Sí. Y entre solícitos está la que nos dice guardar. Guardar la unidad del Espíritu. O sea, acá estamos llamados a guardar algo. Si estamos llamados a guardar algo es porque ya lo tenemos. Ya tenemos la unidad del Espíritu. ¿Sí? Pero luego la otra más abajo nos dice hasta que todos lleguemos. Lleguemos, ¿sí? Entonces hay dos verbos ahí. Uno es guardar y el otro es llegar. ¿Sí? Guardar y llegar. La unidad del Espíritu ya es un hecho, pero la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios es una meta entonces por alcanzar. Y dice todos, ¿no? No dice hasta que uno solo, dos o tres, sino que todos lleguemos en esa meta por alcanzar. Y ciertamente antes de tener la unidad del Espíritu, pues fue lo que recibimos, lo que hablábamos ahorita, la fe que recibimos por el oír la palabra de Dios,
la justificación, la salvación, el perdón de pecados, por la obra del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces es el fundamento para haber recibido la promesa del Espíritu y seguidamente la unidad del Espíritu, que es la que nos llama acá la palabra aguardar. Solícitos, o sea, todos, ¿no? Todos debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Y para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Y el conocimiento del Hijo de Dios. O sea, hermanos, que hay niveles de fe. Primero la fe que nosotros recibimos para creer, cuando creímos. Pero está también la fe que va madurando, que va creciendo, que se va edificando en el Señor, en Cristo como el centro de la fe. La fe madura que vamos todos como iglesia obteniendo poco a poco a medida que el Señor va edificando su casa y nosotros vamos siendo colaboradores de Dios en la edificación de su cuerpo. ¿Sí? Porque ciertamente la palabra nos dice, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea que esa todavía no la tenemos completa, sino que la estamos obteniendo. Esa unidad de la fe. Una fe en crecimiento, una fe madura, una fe que va avanzando. Y luego dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Como nos dice uno de los pasajes estrella del Evangelio de Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, hermanos, que el propósito central, aún de la misma comunión, es conocer al Señor. Es conocerlo a Él, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que lleguemos a esa plenitud, hermanos. Por eso hay que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ese vínculo de la paz, hermanos, solo lo obtenemos es por la unidad del Espíritu, no por la unidad que tal vez nosotros queramos intentar tener. ¿Sí? Tal vez, digamos, hermanos, la unidad que sea fuera del Señor es como tal vez un niño intentando pegar algo, no sé, unos palitos con plastilina, y que se le zafan, y se vuelven a zafar y vuelve a querer pegarles y se zafan. En cambio, la unidad del Espíritu, para tener ese vínculo de la paz, es como el cemento que realmente se va pegando con los ladrillos y se va cimentando, ¿no? Ese sí va pegando. Pero cuando es algo nuestro, hermanos, pues es solo plastilina. ¿Sí? Cuando es del Señor, es ese cemento que nos va uniendo, que nos va haciendo solícitos y nos va llevando esa unidad de la fe y el conocimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí estamos entonces teniendo comunión con el Espíritu Santo, teniendo como centro a nuestro Señor Jesús, el centro de la fe. Entonces la secuencia es guardar para llegar. Primero guardamos y luego llegamos. El guardar implica haber recibido la fe fundamental, y el centro de la fe es Cristo. Como nos dice la palabra también, Cristo, Él es el autor y consumador de la fe. Y esto también nos está diciendo lo mismo, pero de manera diferente. El Señor es el autor de la fe, que es el principio, ¿sí? Él es la fe, pero luego también el consumador, que es como el final. Él se nos reveló como autor de la fe, pero también consumador de la fe en nosotros. Entonces el autor, el principio, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, consumador de la fe, hasta que juntos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Sí? En ese avance, hermanos. Porque el Señor se va dispensando, ¿no? Poco a poco la iglesia. Como hablamos al principio, a veces quisiéramos ser como Marta, que fuera todo como a nuestra manera y tener ya todo. Pero el Señor, hermanos, sabemos que es de poco a poco. Él nos va subiendo escalón, 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 hasta llegar ya a la Jerusalén celestial, a la entrada a su reino. Con las implicaciones de edificar la iglesia, pero también las implicaciones de cada uno de nosotros santificarnos en la palabra, para crecer y ser a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí?
Entonces ahí, hermanos, regresando nuevamente a Lucas 10. Lucas 10, verso 42. Dice, pero solo una cosa es necesaria. Estaba ahí respondiendo el Señor a Marta, ¿no? Y María ha escogido la buena parte. En la textual dice la parte buena, la cual no le será quitada. O sea que si había una buena parte, había una parte que no era buena. ¿Sí? María escogió la buena parte, hermanos, y era estar sentada a los pies del Señor, oyendo su palabra, teniendo comunión primeramente con el Salvador, la comunión con el Espíritu Santo, la que necesitamos tener, hermanos, para que el Señor se siga afianzando en nosotros, ¿sí? Y podamos edificar según las medidas de la casa de él, hermanos. Entonces, ya para ir terminando, me devuelvo ahí a Lucas 8, otra vez la parábola del sembrador. Verso 15. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. ¿Sí? Y dan fruto con perseverancia, que es el resultado también de retener la palabra, con un corazón bueno y recto. Y fíjense, hermanos, ahí en ese mismo capítulo del verso 18, dice, mirad pues cómo oís. O sea que hay una forma correcta de oír y una forma incorrecta de oír la palabra de Dios, ¿no? Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Y qué particular eso acá también, hermanos, que si ustedes recuerdan la parábola de las minas, cuando el Señor al final dice, quítale a este lo que tiene y dáselo al otro, dicen los ángeles, pero Señor, él ya tiene. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Pero acá la palabra nos complementa y dice, aún lo que piensa tener. Porque aún lo que nosotros tenemos, hermanos, es porque viene la comunión con Cristo, y Él nos lo revela. ¿Cuál es nuestra función en la iglesia? ¿Cuál es el servicio? ¿Cuál es nuestro propósito para con el Señor? Y el propósito que Él nos ha dado a cada uno, pues también nos capacita, nos equipa, ¿no? Pero si eso, hermanos, no lo usamos, el Señor empieza a remover, a quitar, ¿sí? Porque pues el Señor, ¿para qué nos va a dar algo que no estamos usando? ¿Sí? Y lo más primordial, hermano, la comunión con Cristo. Si el Señor haya un corazón turbado, afanado, pues Él no va a venir a nosotros, no se va a manifestar. Sino aún nos va a quitar eso precioso, que aunque no lo quiere dar, sabe que nosotros tal vez lo hacemos en afán religioso cuando estamos afanados o turbados. Entonces obviamente Él no va a venir a nosotros. Podamos, hermanos, también no tener comunión con Cristo hasta que en nosotros se remueva cualquier tropiezo que queramos poner entre el Señor y nosotros, ¿sí? En este caso, un corazón afanado y turbado, o preocupado y molesto. Y ya para cerrar, hermanos, vamos a Apocalipsis 3. Capítulo 3, verso 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El Señor dice acá que seamos vigilantes y recordando lo que recibimos y oímos de parte de Él, para retenerlo.
Y sabemos que nuestro arrepentimiento es constante, no es gradual, es a diario. Nos acercamos al Señor también pidiéndole perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, pero también reteniendo la palabra que Él nos da, sabiéndola oír, ser oidores y hacedores de la palabra, ¿no? Porque cuando tenemos un oído receptivo, hermanos, pues nos convertimos también en hacedores. Pero cuando tenemos un oído cerrado, se vela la palabra y nos convertimos en simples oidores, ¿sí? Y hermano, la palabra del Señor es para todos los días, ¿no? A diario, para vivirla, para meditarla y para aplicarla. Y ciertamente, hermanos, acá las cartas que el Señor dio a cada una de las 7 iglesias, en todas, hermanos, dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y si el Señor lo dice a las iglesias, pues nos lo está diciendo a nosotros como iglesia. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a tener un oído y un corazón receptivo a su palabra, a recibir todo lo que es de su consejo, hermanos. No solo lo que consideramos que es apropiado o bueno, y lo que no nos parece, entonces no, hermanos, porque entonces estaríamos queriendo quitar cosas de la palabra del Señor, ¿no? Y que nos dice en Apocalipsis también la palabra: el que le añada esta palabra, le añadiré plagas, y el que le quita esta profecía, lo quitaré del libro de la vida, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor nos ayude. Oremos. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre, por esta mañana, por este tiempo que nos has dado, Señor. Oramos a ti, Padre, para que tu palabra, Señor, sea viva en nosotros, para que la comunión contigo, Señor, siempre seas tú el centro, Señor, el centro de nuestras vidas, el centro de la comunión cuando estamos en nuestro aposento, Señor, cuando estamos como iglesia reunidos. Que de cualquier manera, Señor, cuando tú nos convocas, seas tú el centro de nuestra comunión, Señor. Porque eres tú, Señor, en donde hallamos la vida, donde hallamos la abundancia. Eres tú, Señor, en donde podemos perseverar y dar fruto, Señor. Tú has dicho, Señor, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos. Y solo en ti, Señor, ciertamente podemos darte fruto, Señor. Solo en ti podemos, Señor, llegar a que tu palabra sea fructífera en nuestras vidas, Señor. Que sea viva, Señor. Ayúdanos, Padre, y guárdanos y límpianos de cualquier comunión que sea fuera de ti, Señor. Apártanos de eso, Señor. Porque tú eres el Señor, tú eres el que edifica, Señor. Tú eres el centro de nuestra comunión, Señor. Concédenos cada vez reunirnos alrededor tuyo, Señor. Mirarte a ti, Señor, para poder mirar con tus ojos a nuestros hermanos, Señor. Para poder tener un corazón en silencio, Señor, y preparado para ti, Señor. Y que tú no nos halles, Señor, con un corazón afanado y turbado, sino con un corazón completamente dispuesto, Señor, y preparado para ti, Padre. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.